bendita y poderosa palabra del Señor. Decíamos, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice así la palabra del Señor, y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. Hasta ahí nomás. Estamos atentos. En estos días el Señor nos está hablando acerca de las riquezas y las tremendas importancias y valores de la salvación para los que estamos adentro. Y nos estaba hablando el Señor, ¿no es cierto?, que sin santidad nadie verá al Señor. Ni lo voy a ver yo en mi vida, ni tampoco lo voy a ver cuando venga a buscar a su iglesia. Pero estuvimos viendo que dentro de la iglesia hay dos corrientes claras. Dice, procura evitar profanas y vanas palabras, ¿no es cierto?, que conducen cada vez más y más a la impiedad, y la palabra de ellos carcome como gangrena. Sin embargo, por otro lado, ¿no es cierto?, dice, si alguno no se acomoda y no se amolda a la piedad, si no toma la forma de la piedad, el evangelio pierde su esencia. Entonces vemos que hay dos corrientes adentro de la iglesia: los que se conducen por las cosas que dicen y que hablan, ¿no es cierto?, y que hacen hacia la impiedad, y los que se conducen hacia la piedad. Los que se conducen hacia la piedad, escuche, los que se conducen hacia la piedad forman parte del cuerpo de Cristo. Los que se conducen hacia la impiedad y están adentro, simplemente están. Por eso que en una casa grande hay instrumentos para usos honrosos y hay instrumentos para usos viles. Los que están adentro, pero no forman parte del cuerpo de Cristo, pero se conducen hacia la impiedad, son usados para usos viles. ¿Para qué? Para que sea aprobado la fe de los santos, porque es necesario que haya disensiones, es necesario que haya divisiones, es necesario que estén aquellos que no nutren ni edifican la fe, sino los que intentan perturbarla. Es necesario que estén. ¿Para qué? Para que se manifieste lo que son aprobados. Entonces, cuando se genera un conflicto y vemos a aquellos que se sienten dolidos por un conflicto que se originó e intentan resolverlo cometiendo más errores que el que se equivocó, entonces ahí se manifiesta que no son tampoco aprobados los que hablan. Los que se conducen hacia la impiedad están. Los que se conducen hacia la piedad forman parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice, en la iglesia podemos ver un montón de cosas, pero quédense tranquilos los que son. ¿Por qué? Porque dice, teniendo este fundamento, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad los que invocan el nombre de Cristo. El fundamento de Dios está firme, teniendo un sello que tiene una inscripción. La inscripción dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad los que invocan el nombre de Cristo. Dice, dos inscripciones tiene el sello, que habla de seguridad y habla de pureza. Si no hay pureza, no hay seguridad. Esa inscripción está en los que son del Señor. Pero el fundamento de Dios en algunos está firme y tiene un sello que el Señor le puso. Conoce el Señor los que son suyos y pelean por apartarse de la iniquidad todos los que invocan el nombre de Cristo. Esos se conducen hacia la piedad. Esos no están. Esos forman parte del cuerpo de Cristo, porque sin santidad nadie verá al Señor. La parte más importante, escuche, ¿cuánto están oyendo? La parte más importante de la salvación para los que están afuera es el perdón de los pecados. Pero la parte más importante de la salvación de los que están adentro es nuestra santificación. Así vimos, ¿no es cierto?, el domingo pasado el Señor nos habló, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Para qué? Para los que estamos adentro. Lo más importante para los que estamos adentro es nuestra santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Para los que están afuera es el perdón de los pecados, es el primer paso.
Vosotros mataste al justo, pediste que se suelte, ¿no es cierto? Que mataste al justo y condenaste al autor de la vida y pediste que se le suelte un homicida. Maestro, ¿qué haremos? Arrepiéntanse para que reciban el perdón de los pecados, recibirán el don del Espíritu Santo y ahí todo comienza. Un glorioso proceso ya después para los que están adentro. Amén. Que lleva a vivir la santificación que nos va llevando, nos va transformando a la imagen de Cristo. Es ese famoso poner por obra que ustedes saben que acá nosotros nunca lo decimos. Muy linda la palabra, ahora hay que ponerla por obra. Nunca decimos hay que ponerla por obra, porque sabemos que poner por obra es el resultado de la madurez, y la madurez es el resultado de un trabajo muy profundo con la palabra de Dios y las situaciones que se presentan en la vida de un cristiano que ya deja de ser un creyente. El creyente está parado sobre su yo, él piensa. El cristiano es un discípulo de Cristo y no cambia lo que él piensa por lo que su maestro le dice. ¿Amén? Entonces, ese proceso, o sea, lo más importante de nuestra salvación, para lo que estamos adentro, que es nuestra santificación, nos va llevando a la imagen de Cristo. Para eso estamos los ministros. Los ministros no están en las iglesias para pedir plata y para pedir ofrendas. No, estamos puestos para el perfeccionamiento de los santos hasta que todos lleguen a la estatura de un varón perfecto, a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra misión. Y el pueblo debe someterse a este trabajo. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque lo más importante para mí, una vez que estoy adentro, es la santificación. Ese progreso de separación del mundo y ese progreso a ajustar la moral a la moral de Cristo. Entonces, cuando esto sucede, recibimos y hacemos que otros reciban estas bendiciones. Dice así Isaías capítulo 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado. Vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán. Todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Dios. Esta es la bendición de la manifestación de esta gloriosa vida que hemos recibido. Pero si eso no sucede, en el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 48, en el verso 17, dice así, para los que están en este proceso de santificación. Dice: así ha dicho el Señor, el Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Dios, el Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Y luego dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid, dice, salid del medio de Babilonia. Mire qué diferencia. Los que alcanzaron esta imagen y comienzan a manifestar la gloria de Dios, que es la belleza de su vida, que tiene que ver con las riquezas de un hombre y una mujer que están en su corazón, no en su bolsillo, recibe de parte de Dios una bendición que no se puede medir en riquezas. Y no solamente él, porque mucha gente viene a él para que a través de él puedan recibir esas riquezas benditas con las cuales Dios lo bendijo. Pero si esto no sucede, pasa al revés, se frena esta bendición. No se puede alcanzar esta bendición que Dios pone delante de nosotros. Porque si yo soy el que te enseño provechosamente por el camino que debes seguir, yo te enseño, te hago oír palabra que viene a tus espaldas para que este es el camino, anda por él. Y se detiene y dice: oh, si hubieras atendido a mis palabras, si hubieras atendido a mis palabras para practicarlas, sería tu justicia, serían tus hijos, sería esto, sería aquello. Cosa que no, bendición que no se pudo alcanzar. No habla del pecado que se cometió, habla de las cosas buenas que no se hicieron. Oh, si hubieras atendido mis palabras, hubieses estado más atento a mi palabra,
para que cuando se presenten las situaciones las pongas por obra. Evidentemente no tendrías los problemas que estás teniendo ahora y tendrías muchas bendiciones que podrías haber recibido que no recibiste. No te estoy hablando de los pecados, estoy hablando de las cosas buenas que pudiendo haber hecho no se hicieron. Una bendición que pierdo y que hago que otros también pierdan, porque dice, serían tus hijos como la arena del mar. ¿Cuánta gente estaría rodeada alrededor nuestro? Pedro predicó una sola vez y ganó 5.000 almas para el Señor. ¿Qué es lo que impidió? ¿Qué es lo que impide que al oír la palabra de Dios nosotros no podamos practicarla? ¿Qué es lo que impide? Sino la corrupción que hay en el ser humano. ¿Qué es lo que impide? Sino la falta de libertad que tiene un ser humano para hacer lo bueno. Alguien dijo en una oportunidad, me pongo a hacer el mal y me sale re bien, quiero hacer el bien y no me sale. Y es natural, porque el hombre está entregado, está vendido al pecado. Entonces aquí, en esta misma carta de Pedro, hablando ya a los que están adentro, en el capítulo 2, y en el verso 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento. Y les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro otra vez. Hay quienes juzgan a lo que otros hacen como si fueran que están disfrutando de una libertad gloriosa que evidentemente no tienen, porque si tuvieran no hablarían ni dirían las cosas que hacen, que le están haciendo perder un montón de bendiciones de parte de Dios. Así son también los falsos, pero no tiene que haber entre nosotros de eso, porque no hay necesidad. Los que prometen libertad, pero si son ellos mismos esclavos de la corrupción. ¿De la corrupción cuál? De la corrupción que hay en el ser humano, porque la corrupción que hay en el mundo tiene un origen, y el origen está en el ser humano. Siempre decimos, en las reservas naturales dejan entrar a todos los bichos, a los gusanos, a las ratas y a los cuises. A los que no dejan entrar son los seres humanos, que son los que destruyen todo, porque la corrupción parte de ahí, del ser humano. A eso se refiere Pedro. Les prometen libertad, pero si son ellos mismos esclavos de corrupción. Hacen como los fariseos, le dicen a los otros que hagan cosas que ellos no hacen nunca bajo ningún punto de vista, y está lleno la iglesia de eso. Vencido de la corrupción que se origina en el yo. Por eso dice en el verso 14, en el verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se exasian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Estaban en el camino recto y lo dejaron. Pero para los que estamos adentro, lo más importante es nuestra santificación. No podemos dejar, ¿no es cierto?, que la iniquidad nos arrastre, que la impiedad nos lleve. No podemos hablar, hacer y decir cosas que nos conduzcan cada vez más y más a la impiedad, cuando cada día de reunión el conocimiento de la verdad está destilando sobre nuestras vidas. ¿Cuánto todavía no descubrieron el valor de los bienes espirituales que Dios pone adelante? Le pasa lo mismo que Esaú, que vendió una bendición que Dios le había dado a su primogenitura, la vendió por un guiso. Y hoy sucede lo mismo. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacernos entender? Que nos demos cuenta de los verdaderos valores espirituales y le asignemos nosotros un precio, para que nos demos cuenta que las cosas terrenales y aún la misma vida terrenal, ¿no es cierto?, no la podemos entregar, no podemos venderla. La bendición que Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, no tiene precio. Pero ¿cuánto la pierden por un enojo? La pierden la bendición de Dios por un capricho. Justamente, ¿no es cierto?, por un problema que no es en lo que el hermano hizo, no, por no poder tener el control
de las pasiones humanas que nos hacen poner nerviositos, que nos sacan de quicio y nos hacen actuar al revés de lo que Dios está esperando de nosotros. Les prometen libertad, son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿La corrupción del cual? La del yo. ¿No ven lo que dice acá? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Seguro, porque los que están firmes no lo pueden seducir. Sin embargo, para los que tienen una visión amplia de la salvación, esto es nosotros, sabemos que la salvación para nosotros es amplia, porque abarca la libertad del pecado, la libertad de la culpabilidad del pecado y la libertad también del poder del pecado. No es solamente nuestra salvación que tiene una visión reducida a que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados y después ¿qué hacemos? Y si alguno peca, se arrepiente y sigue. La visión corta. ¿Y la santificación qué? Si la voluntad de Dios para lo que está adentro es la santificación. Sin embargo, ellos quedan ahí. Una visión tremendamente corta de lo que es la salvación. Es el perdón de los pecados. Cristo nos perdonó, murió con nosotros para perdonarnos. ¿Y qué pasa después cuando el creyente hace macana? Y bueno, se arrepiente y sigue. Y si hace macana de vuelta y se vuelve a arrepentir y sigue. Y si hace macana de vuelta y se vuelve a arrepentir y sigue. Y siempre quedará ahí una visión muy corta. Porque cuando uno tiene una visión amplia de la salvación, sabemos que la salvación, ¿no es cierto?, teniendo visión amplia, abarca la libertad del pecado, la libertad de la culpabilidad del pecado en la conciencia y lo más glorioso de todo, que la libertad del poder del pecado para que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Fuimos hechos justicia de Dios en Él y somos siervos de la justicia. Para obedecer a la justicia no tenemos por qué someternos como esclavos, ¿no es cierto?, a las cosas que la corrupción nos exige cuando fuimos hechos justicia de Dios en Él. No nos podemos quedar sentados viendo cómo la iniquidad nos arrastra cuando Dios nos está hablando cada día de reunión que fuimos hechos justicia de Dios en Él. Los que buscan de Dios, miren, no van a entrar, acá va a llegar un momento que no sé cómo vamos a hacer con la obra nueva que empecemos, de gente que buscan de Dios. Pero los que buscan a Dios para que les solucione un problema y nada más, como si fuera Dios un curandero, con nosotros pierden el tiempo. Porque a Dios no se lo busca para que me arregle un problema. A Dios se lo busca porque necesito que Dios sea la fuente de mi vida. Para que ya mi vida no gire en torno a mí como si yo fuera el sol, sino para que yo gire en torno a Cristo como que Cristo es el sol. Tengan presente eso. El otro día hablé con una hermana justamente de eso, desesperada por un problema matrimonial. ¿Pero cuánto tiempo hace que no venís? No, pero vengo porque ahora tengo un problema. Pero no tenés que venir a la iglesia porque tenés un problema con tu marido que no podés resolver. Vos tenés que venir a la iglesia porque tenés que buscar de Dios. Tenés que buscar de cultivar esta gloriosa salvación que Dios nos ha regalado, porque la voluntad de Dios para todos nosotros, ¿no es cierto?, es tremendamente amplia y colmada y llena de riqueza y de bendiciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso leímos este pasaje, que nosotros no entendemos. Le vuelvo a repetir, la salvación de Dios para nosotros tenemos una visión más amplia de la salvación, porque Dios nos ha librado del pecado, de la culpabilidad del pecado en la conciencia. Por eso que podemos entrar a la presencia delante de Dios por causa de que Cristo murió y resucitó para nuestra justificación, pero también sabemos que nos libró del poder del pecado. No nos podemos negar. Entonces no podemos vivir como que el pecado nos tomó de esclavos de vuelta. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Dice, vencido de alguno, hecho esclavo del que lo venció. 2 veces Pedro usa la palabra vencido. Y si a cada rato somos vencidos por lo que el ser humano, la carne, nos pide, más vale nos hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que abandonarlo. Porque vio que después el ser humano es así. Después se va a poner mal, y se va a poner mal por esto, por aquello, por el otro, y va a tener que buscar a alguien a quien echarle la culpa, como hizo Adán, la mujer que me diste. Pero el origen del problema está en otro lado. Entonces leímos, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Miren lo que dice. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Si todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas, es porque la vida también nos fue dada primero.
¿Para qué queremos las cosas de la vida si estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Pero todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? Porque hemos recibido la vida. ¿Cómo sabemos todo esto? Mediante el conocimiento que nosotros tenemos, que muchos no tienen. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? A causa de las obras de la carne, a causa del yo, a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Cuántos todavía viven en ella? ¿Cuántos todavía viven en ella? A los hermanos que nos vinieron a contar lo que el Señor nos habló el domingo, lo que nos habló el sábado, el miércoles, lo que nos viene hablando. Hermanos viejos ya que es como si fuera una carga venir a escuchar la palabra de Dios, no se dan cuenta quién es el que está acá y quién es el que le va a hablar. Y no se dan cuenta por lo que hacen, lo que están perdiendo. Por eso vosotros también poniendo toda diligencia en esto, dice. Toda diligencia en esto. Añadir vuestra fe virtud, la virtud conocimiento. El conocimiento lo tenemos. ¿Qué falta? El dominio propio. El dominio propio. Para que podamos manifestar las virtudes de la vida, que es paciencia, que parece que nadie tiene. Por eso me quedé ahí. Dominio propio, esa gloriosa gracia que no controla solamente 2 o 3 o 4 hábitos egoístas del ser humano, sino que tiene un gobierno y un control total sobre todo el yo en toda su amplitud. Poniendo diligencia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, hemos recibido la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. Mire cuánto están diciendo, Señor, una gota de tu sangre bastaría para limpiar mi corazón. Todavía no lo tienen limpio. ¿Y qué hizo Cristo? Sin embargo, nosotros, ¿dónde estamos? Gloria a Dios. La vida y las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Porque si no hubiera sido por el conocimiento, no sabemos lo que tenemos. Es como que tenemos, ¿no es cierto? Yo siempre le digo, una computadora inmensa, gigante, lo último que hay que no la sabemos usar, no importa, pero es tuya. Pero ¿qué es lo que es importante? Aprender a usarla. Bueno, esta vida que hemos recibido es igual. Tenemos que poner toda diligencia en esto. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Yo soy el pastor de ustedes, tengo obligación de decírselo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Les prometen libertad. ¿Cómo le van a dar libertad si ellos también son esclavos? Es lo mismo que alguien que se cae en un pozo y otro lo quiere sacar. Si el que lo quiere sacar está en el mismo pozo con el otro, ¿cómo lo saca? El que puede sacar gente del pozo es el que está afuera. El que promete libertad tiene que conocer que tiene libertad. No puede ser vencido de las obras de la corrupción que hay en el ser humano, porque no puede librar a nadie. Poniendo toda diligencia por esto mismo, vosotros no se queden quietos. No se queden quietos al glorioso conocimiento que hemos recibido, dominio propio, esa gloriosa gracia, que no controla 1, 2 o 3 hábitos egoístas del ser humano, sino que tiene un gobierno total sobre el yo, que es el problema. El yo en toda su amplitud. Por ejemplo, podemos mirar mal a uno que es un glotón, o sea, no se da cuenta que es un glotón este. Ya pesa 90 kilos, 100 kilos, 120 kilos, 130 kilos. Pará, ¿dónde va? Y lo miramos, se mofa, ¿no es cierto?, del glotón o del borracho. Está en la iglesia, todavía no puede dejar de tomar. Mirá el glotón, mirá el borracho, mirá el adúltero. Pero no nos damos cuenta que los que hablamos de ello, ¿no es cierto?, por ahí no dominamos ni controlamos un montón de cosas. Por ejemplo, la lengua. Porque el dominio propio también lleva a controlar toda la manifestación, ¿no es cierto?, de lo que es el yo. Y la manifestación más gloriosa de la madurez es el control de la lengua. Un gran barco se maneja con un pequeño timón, pero un gran personaje no puede controlar la lengua, que es el nervio más pequeño. Pero cuando por medio del crecimiento del Evangelio logra controlar la lengua, el dominio propio está controlando todo el yo.
¿De qué sirve hablar del que toma? ¿De qué sirve hablar del glotón? ¿De qué sirve hablar del que hace las cosas mal si el que está hablando está mostrando que no tiene control tampoco de lo que está diciendo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El yo, ¿no es cierto?, es la raíz y el árbol de las ramas y su fruto, que son los celos, la envidia, la borrachera, el adulterio, la fornicación. Eso solamente son las ramas, la rama y el fruto del árbol y la raíz, que es el yo. Pero Jesús, ¿qué dijo? El hacha está puesto a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortada, pero no le van a cortar las ramas. La envidia, cortar el orgullo, cortar la borrachera, cortar la glotonería, cortar el adulterio. No, el hacha está puesto a la raíz del yo. No es, ¿no es cierto?, dominar su manifestación, es tener control para que no se domine, para que no se manifieste, perdón. Por ejemplo, ¿cómo hacerlo? Teniendo el dominio propio para tener esa lista interminable de cosas que nosotros tenemos que controlar, que tenemos que dominar. ¿Por qué? Para que tengamos libertad para hacer lo bueno, tenemos que someter al ser humano. Grandes generales conquistaron el imperio, pero nunca pudieron contra su yo. Nabucodonosor gobernó el mundo, pero no pudo contra su yo. Por causa de su yo lo cortaron, y tuvo suerte que no lo cortaron de raíz. Al conocimiento, dominio propio. Para controlar, para dominar, para gobernar, ¿qué? La raíz del gran problema, que son los pensamientos. Por causa de los pensamientos se generan emociones, razonamientos, sentimientos. El pensamiento es la raíz de todo. Por ejemplo, no tengo trabajo, así que yo voy a robar. Y meto bala. Y le saco la zapatilla a él y le metí un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque el homicidio está en la carne. Sin embargo, viene otro y dice, no, ¿cómo voy a ir a robar? Si yo tengo confianza en Dios que me va a ayudar, ¿cómo le voy a sacar la zapatilla a una persona y le voy a meter un tiro con lo que vale la vida? Cristo murió para salvar al hombre y yo le voy a robar una zapatilla para meterle un tiro. ¿Cuál es la diferencia? Que uno lo mató y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en sus pensamientos. Una vuelta le grité a unos pibes, che, ¿dónde van con esa chapa? ¿A dónde van con esa chapa? Y bueno, loco, nosotros no tenemos plata, ellos tienen. Mire, ¿por qué lo robaron? Porque ellos tienen plata y ellos no tienen. ¿Ve dónde está el problema y la pobreza del hombre? En sus razonamientos, en sus pensamientos. Entonces Pablo, conociendo la raíz de lo que tenemos que controlar, dice, en esto pensar, en todo lo que es puro, en todo lo que es buen nombre, en todo lo que es agradable, en todo lo que lleva gloria, en esto pensar. ¿Por qué? Porque si tenemos el control de los pensamientos, entonces tenemos el control de las obras. Tenemos el control de los pensamientos, tenemos el control de la lengua. Tenemos el control de los pensamientos, tenemos el control de las pasiones. Eso es lo que nos diferencia de los seres humanos. En los seres humanos, la pasión va más allá que la razón. El hombre sabe que no tiene que hacer la cosa que está haciendo, pero la hace. ¿Por qué? Porque es vencido del pecado, es natural. Eso es lo que a un cristiano lo hace diferente. Que no es esclavo de la corrupción, no es esclavo del pecado. Fue hecho siervo de la justicia y es esclavo solamente de Cristo y de la justicia, para que la justicia se manifieste. Pero para que la justicia se manifieste, para que la paciencia, como dice acá, se manifieste, necesito primero el dominio propio, el control, el gobierno de ese yo que Dios dijo que murió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Vamos a leer un verso para atrás. El verso 3 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué llama fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire qué poder. ¿Y cuál es esa tremenda arma que me lleva a derribar argumento y todo pensamiento que se levanta con altivez contra la verdad de Dios? Sino el dominio propio. ¿Cuántos quieren corregir errores que cometen los hermanos con errores peores? ¿Y de dónde sacaron esos pensamientos? Por ejemplo, vamos a la palabra de Dios, que es lo que tenemos que estar atentos. Oh, si hubieras atendido mis palabras, no te hubieses equivocado. Vamos a la palabra de Dios. Si no te hubieses equivocado, hubieses acertado. Si hubieses acertado, hubieses recibido algo que ahora no tenés por causa de que se pierden cosas. Siempre el gran problema de lo que otro hace. Me puse mal porque lo que el otro hizo, pero nunca te pones mal por lo que haces vos. No, lógico, yo me pongo mal por lo que hacen otros. Entonces miramos. Dice, si un hermano fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que son tan espirituales, vos que tenés tanta espiritualidad, tanto control de vos misma o de vos mismo, ¿no? Ya que sorprendiste a un hermano en una falta, vosotros que sois espirituales y tienen control de los pensamientos, restauren al hermano con espíritu de mansedumbre. Tened cuidado porque te puede pasar a vos igual o peor. Si alguno sorprende a un hermano en una falta. Pero ¿qué pasa cuando le caemos encima y le queremos saltar arriba y cortarle la cabeza? ¿No estamos acaso haciendo peor que el que se equivocó? Pero hablamos de mucha justicia. Hay quienes, ¿no es cierto?, de tan santos que son, no quieren tener ni el número de teléfono del hermano. Lo borran. No sea cosa que vayan a participar, porque son tan santos ellos que ellos no quieren. Lo borran, lo eliminan. Yo no me junto. Sin embargo, la verdad que dice, si fuera sorprendido algún hermano en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurables con espíritu de mansedumbre, no sea que a vos te pase algo igual o peor. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No hagas que otros escuchen, que otros se enteren. Tratar de solucionar, porque el hermano vale mucho la vida de un hermano. Sin embargo, ¿ven cuántos pensamientos se levantan con altivez, con soberbia, nos gobiernan, se señorean de nosotros y hacemos un montón de cosas que no nos damos cuenta que son peores que aquellas que queremos corregir? Les prometen libertad y son ellos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Mucho conocimiento, pero no viene el conocimiento a la mente cuando es necesario aplicarlo, ¿no es así? Entonces más vale que hubiera sido no haber conocido, porque la diferencia entre un pecador y un impío es que un pecador no conoce la voluntad de Dios y sus obras son malas, pero un impío es alguien que conoce la verdad de Dios, la rechaza y actúa en contra, en rebelión de la verdad de Dios. Sus obras son inicuas, son impías, como la de Balaam. Dios le dijo a Balaam, no maldigas a ese pueblo porque yo lo bendije. Sin embargo, el tipo quedó ciego por los pascualitos que le trajeron ahí, por la plata que le trajeron en el carro, quedó ciego el tipo. Se fue. Una bestia muda de carga, hablando con voz de hombre, intentó refrenar la locura del profeta, pero no hubo caso, el tipo estaba el ciego. Pero cuando quiso maldecir al rey no pudo. Dice que la bestia muda de carga reprendió la iniquidad del profeta, no dice el pecado, la iniquidad. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que no haga lo que estaba haciendo. ¿Cuántos de nosotros hacemos cuántas cosas que Dios nos dijo que no hagamos? Y después nos enfurecemos tanto con aquel que creemos que hizo algo que está mal. Gloria a Dios. ¿Cuánto valor tiene pensar como Cristo? ¿Cuánto valor tiene pensar como Cristo? A veces un hermano comete un error o una hermana comete el error
Y yo que soy el pastor, que soy el que está tratando de juzgar con justo juicio, veo el argumento de todos. El que se equivocó, erró. Y todos los que quisieron corregir erraron peor que el que se equivocó. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Jesús menospreció el oprobio, pero le puso un precio muy alto a la bendición que Dios le había dado. Sin embargo, nosotros parece que menospreciamos la bendición que Dios nos da y le damos mucho valor al oprobio. No porque yo me enteré que el hijo de mí, le damos mucho valor al oprobio y le damos muy poco valor a la bendición, por cierto, que en este lugar cada día de la reunión Dios nos da. Y después todavía queremos corregir las cosas de los demás. Si hubieras atendido mi palabra, si hubieras estado atento a lo que hablé, para que cuando se presenta la oportunidad poder corregirla, ¿tenés idea de cuántas cosas tendrías que no tenés? ¿Tenés idea de cuántas cosas hubieses alcanzado que no alcanzaste? ¿Estás orando por tus hijos? Sí, yo también. Y tal vez estarían acá, pero no están. No sea cosa que todavía por eso esté tratando Dios con tu vida. Si hubieras atendido a mi palabra en el momento que era necesario practicarla. Pablo, conociendo esto, dijo: amados hermanos, en esto pensad. Pedro, desesperado, también poniendo toda diligencia por esto mismo, vosotros también, mis amados hermanos, traten, ¿no es cierto?, de añadir la fe virtud y hacer glorioso conocimiento, dominio propio, para que puedan manifestarse con paciencia, porque sin dominio no se van a poder manifestar con paciencia, es imposible. Porque el dominio propio es una gracia tan tremenda y tan gloriosa que ejerce un control total del yo en toda su amplitud, en todas sus manifestaciones. Corta al árbol de raíz y no le desgaja una rama. Señor, te pido que me quites el orgullo, te pido que me quites este vicio. El dominio propio corta el árbol de raíz con todos los ingredientes que tiene. ¿Por qué? Porque el dominio propio, por el conocimiento, va a la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El árbol está cortado de raíz. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor, pensamiento de paz. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Quiero darle cosas buenas. ¿Y qué pensamiento tenemos nosotros para con los hermanos? Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento, o sea, a la obediencia del Señor. Entonces ahí estamos prontos a castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. No podés ser un maestro de la desobediencia, porque siendo un maestro de la desobediencia, cuando quieras corregir, vas a querer cortarle la cabeza al desobediente con desobediencia. Pero si llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor, no vamos a castigar al desobediente, vamos a castigar la desobediencia del desobediente, para que el desobediente quede libre, porque una vida tiene mucho valor. Estando prontos a castigar toda desobediencia. Yo quiero servir al Señor, ¿qué querés hacer? Quiero castigar, ¿no es cierto? ¿Qué querés castigar? Siendo un maestro de la desobediencia, lo único que vas a lograr, ¿no es cierto?, castigar a los desobedientes. Pero cuando sos un maestro de la manifestación de la justicia, vas a castigar la desobediencia del desobediente y dejar libre al desobediente. Entonces ahí dice, levántate, resplandece, ahora sí ha venido tu luz. El pueblo, tu pueblo, todo se te ofrecerá a ti voluntariamente en la hermosura de la santidad. Mire cómo lo ve Dios. ¿Se acuerdan cuando miró Dios sobre la faz de la tierra? En los días de Noé, miró a los hombres. Y vio Dios, dice, y toda intención de los hombres era de continuo el mal, y le dolió en su corazón, y dijo, voy a destruir al hombre. Y lo destruyó. El hombre se perdió de vivir, y se perdió de que Dios le dé muchas cosas, ¿no es cierto?, que pertenecen a la vida, con la vida, porque los cortó. Ahora bien, en aquel momento miró sobre la faz de la tierra y miró a los hombres y vio la violencia en los días de Noé. Sin embargo, y le dolió en su corazón. Ahora Dios mira a su pueblo bendito y ve no solamente a Noé, sino también ve a Sodoma y Gomorra.
Antes miró sobre la faz de la tierra y vio en los días de Noé la violencia y le dolió en su corazón. Ahora está mirando a su pueblo que compró por su sangre, que su voluntad, ¿no es cierto?, la voluntad para nosotros nuestra santificación. Y al mirar, ¿qué ve? La violencia, cómo se tratan, cómo se hieren, cómo se escupen, cómo se muerden, se comen unos con otros, y Sodoma y Gomorra, la inmoralidad por todos lados. Si en ese momento miró a los hombres en la violencia y le dolió en su corazón, ¿qué siente hoy Dios que mira a su pueblo y ve no solamente Noé, sino ve Noé y Sodoma y Gomorra en medio de su pueblo? Si en aquel momento le dolió en su corazón con los hombres, ¿qué sentirá con los hijos de Dios? Significa que esto lo tenemos que resolver. ¿Y qué nos está hablando el Señor ahora? Nos está hablando de castigar la desobediencia para librarnos a nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Pongan toda diligencia por esto mismo y añadan reconocimiento, dominio propio. Para que no estén encuadrados acá, como dice Pedro. Les prometen libertad si son ellos esclavos de la corrupción. ¿De qué corrupción? De toda. De todos son gobernados totalmente por el ser humano. Pero habiendo ellos, ¿no es cierto?, escapado de la contaminación del mundo y otra vez, ¿no es cierto?, son vencidos y atrapados de vuelta, el estado de ellos debe ser peor que el primero. Y el problema más grande, ¿sabe qué? No es las bendiciones que yo no recibo. El problema más grande son las bendiciones que a través de mí otros no reciben por el curso de conducta que yo adopté. ¿Quién gobierna este lugar? ¿Quién gobierna este lugar? Y cuando usted hace cualquier tipo de actividad acá adentro, ¿para quién la hace? ¿Para mí o para el Señor? ¿Y por qué las abandona? ¿Por qué ni siquiera avisa cuando no viene? ¿Qué clase de respeto tiene? Si usted mismo está diciendo que acá gobierna Dios y usted las cosas que está haciendo las está haciendo para el Señor y usted tiene ese grado de relación para con el Señor, ¿qué puedo esperar que tenga para con nosotros, para con los hermanos? Por eso lo trata así. Falta que diga, Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y los mate a todo esto? Y falta que diga eso, para que el Señor nos conteste como le contestó a sus discípulos. La verdad, ustedes no entienden nada todavía. La verdad, ustedes todavía no entienden nada. Quédense en Jerusalén y no se muevan. ¿Qué hacemos, Señor? Nada. Lo mejor que pueden hacer en el estado que están es nada, porque donde hagan algo no se macana. Esperen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y van a recibir poder y van a ver las cosas con el amor de Dios, las van a ver de otra manera. Entonces ahí van a empezar a servir. Y así fue. Así fue. Porque ese don, esa gracia sobrenatural que se llama dominio propio, ¿de dónde procede? Sino que es una virtud del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. El dominio propio no es del hombre natural. El dominio propio es una gracia sobrenatural para un cristiano. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a meditar en estas cosas. Recuerden, la voluntad de Dios para nosotros, lo más importante para nosotros de toda nuestra salvación es nuestra santificación para lo que estamos adentro. Recuerde que adentro de la iglesia hay dos corrientes: los que se conducen hacia la impiedad, que no lo va a poder parar nadie, y los que se conducen hacia la piedad. Ahora, los que se conducen hacia la impiedad y saben que es Dios el que gobierna y no soy yo, después cuéntenme a ver cómo van a hacer para servir a Dios en este lugar. Porque el faraón, cuando se enteró que estaba peleando contra Dios, era tarde ya. Se había perdido su hijo. Y hay veces que la vista es tan corta y que la carnalidad es tan grande que pensamos que estamos peleando contra un hombre. ¿Amén? Así que cada uno de nosotros elegimos por qué corriente nos dejamos arrastrar. Los que se conducen hacia la piedad, estos forman parte del cuerpo de Cristo. Los que se conducen hacia la impiedad simplemente están. Y Dios también los puede usar grandemente. Pero qué triste que es que Dios lo use grandemente como para usos viles.
para hacer renegar a los hermanos, para hacer poner mal a los hermanos, para perturbar la fe de los hermanos, que en definitiva va a terminar como pasó con Pablo, porque todo va a redundar en los que se conducen hacia la piedad, todo va a redundar en el progreso del evangelio del otro. O sea, no voy a poder lograr lo que quiero, que es robar, matar y destruir, no lo voy a poder lograr. Y si lo logro, es que Dios no estaba acá. Y si Dios no está acá, es en vano, todo esto no tiene sentido, nada. Vamos, juntémonos, hagamos una vaquita entre todos, hagamos un asado, traigamos vino y disfrutemos antes que nos muramos, por lo menos disfrutamos la carne. Pero Dios está en este lugar. Amén. Entonces estemos atentos a su palabra. Entonces pensemos en aquello que dijo alguna vez alguien: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Amén. No sea cosa que pensando que le está queriendo hacer un mal a otro, se esté atrayendo un mal del cual no tenga consideración, ¿no es cierto?, ni conciencia del valor de los problemas que se está atrayendo. Ojalá que podamos, ¿no es cierto?, ofrecernos, decir: Señor, ven aquí, envíame a mí, y tener, ¿no es cierto?, un poco más de respeto en el servicio al Señor, porque sin respeto es imposible servir a Dios y trabajar juntos. Nos ponemos de pie.